Si en tu trabajo estás fichando con la huella dactilar o con la cara, quédate porque este vídeo te va a interesar mucho. Y ya te adelanto que fichar con datos biométricos, huella, cara y demás, es un lío tremendo y va a ser muy complicado que sea totalmente legal y correcto. En primer lugar, tengo que decir que un dato biométrico, que es un dato, en este caso, relativo a tu característica física, fisiológica o conductual, es un dato llamado de categoría especial en el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, que goza de una especial protección. No es lo mismo perder tu número de DNI o tu número de teléfono o que un ciberdelincuente acceda a estos dos datos a que accedan a tus datos, por ejemplo, de huella dactilar o tu rostro. Ten presente que, por ejemplo, una clave o un password puedes cambiarlo, pero la huella dactilar no. Y va a ser un problema importantísimo porque además te identifica totalmente e incluso en algunos casos hay ciertos datos biométricos que revelan otros datos más importantes todavía como los de salud. Es decir, imagínate que te escanean el iris, como pasaba con WorldCoin, y se puede a través del escaneo del iris incluso llegar a averiguar datos de salud del individuo. Bueno, pues conociendo un poquito el valor que tienen esos datos y el peligro que tienen si se pierden o se usan de forma incorrecta, analizamos qué pasa con ese fichaje con huella o rostro en las empresas. Se puso de moda hace bastantes años y se empezaron a ver aparatitos, yo recuerdo muchos de estos negros que llegabas con el dedo, picabas y entrabas directamente y se veían en todos sitios, pero no solo en los trabajos, también para entrar en un gimnasio, para entrar en ciertos sitios te pedían la huella o el rostro. Pero ¿es seguro? Esos aparatos en muchas ocasiones no ofrecían ninguna seguridad. La persona que ponía ahí su dedo no sabía quién iba a ver los datos, dónde se guardaban, cuánto tiempo y si se perdían, qué riesgos tenían para su seguridad. La información en materia de protección de datos era nula o inexistente. Así que ese ha sido uno de los principales problemas. Pero es que además el año pasado, en 2023, la Agencia Española de Protección de Datos sacó una guía donde dejaba prácticamente imposible el uso del control biométrico en las empresas. Y la razón es bastante sencilla. El dato de categoría especial no es tan fácil de tratar como otro tipo de datos que hemos dicho antes, identificativos como el nombre, el apellido, el teléfono, el correo. Tienes que tener una razón muy importante. Las razones para poder utilizar la huella o el rostro en el ámbito del trabajo se iban o al artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores o se iban a que existía un real decreto para registrar la jornada laboral y como había una obligación legal, pues se utilizaba para eso. Pero hay que tener muy claro que en ese real decreto no dice nada de fichar con huella y lo que te dicen es que utilices un método lo menos invasivo posible. Así que si la huella es más invasiva que, por ejemplo, un registro con una tarjeta magnética, siempre ante los dos vas a tener que coger el que menos peligro tenga para los derechos y libertades de los trabajadores. Así que al final, entre huella y una tarjeta o entre huella y un código, vamos a ir al código o a la tarjeta y no a la huella. No hay en ninguna norma una obligación de tener que utilizar el dato biométrico para fichar en tu jornada. Y además lo ha recordado no solo la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia de Andalucía, la Autoridad Catalana, ya tenemos bastantes recomendaciones sobre ese tema. ¿Y tú? ¿Estás fichando con huella? ¿Desde cuánto tiempo llevas fichando con huella? Déjalo en comentarios para ver cómo está la materia en las empresas. Ten presente que esto, ya digo, se popularizó mucho y encontramos todavía muchos de estos aparatitos que siguen ahí y se siguen utilizando por desconocimiento, sin conocer el peligro real que tienen y a veces la falta de mantenimiento, soporte o incluso medidas de seguridad básicas que impiden que el trabajador tenga sus datos protegidos. Para que el aparatito sea posible, tendríamos que superar 3 puntos. Que la medida a implementar sea idónea, que la medida a implementar de la huella y demás sea necesaria y que además sea proporcional. Y casi siempre se falla en alguno de los 3 puntos. Hay veces que la medida no es la idónea, hay otras veces que aunque lo recoja convenio colectivo y demás,
la medida no es necesaria porque se puede cumplir con otro tipo de tecnología o medios. Te van a preguntar, bueno, ¿y cómo lo estabais haciendo hasta ahora? No podemos seguir como hasta ahora, tiene que ser biométrico, hay que justificarlo muy bien y además tiene que ser proporcional. Y aquí podría entrar el tema del consentimiento del trabajador, que diga, bueno, es que el trabajador ha dado su consentimiento. Y este es uno de los puntos más peliagudos. ¿Por qué motivo? El consentimiento en el plano laboral es muy complicado. No es que sea imposible, es que es muy complicado por una razón. Hay dos posiciones. Una tiene más fuerza que otra. La empresa suele tener más fuerza que el trabajador. Y por tanto, cuando se da el consentimiento, se puede entender que está viciado. Es decir, que hay una presión. Si no consiento, pues lo mismo me echan del trabajo. ¿Qué ocurre? Para poder demostrar que el consentimiento es libre y es válido, le tienes que proponer al trabajador otra alternativa igual de eficaz e igual de buena para que él pueda escoger libremente. Entonces, si hay dos alternativas, el fichaje con huella y, por ejemplo, una tarjeta, quiere decir que la medida no era necesaria 100%, porque si no tienes el control biométrico, seguías teniendo la tarjeta y podías hacerlo todo igualmente. Así que no hubiera superado el test de necesidad. Y fíjate, es una pescadilla que se muerde la cola. Si no es idónea o no es necesaria o no es proporcional, no te va a salir nunca positiva el análisis de riesgo o evaluación de impacto que hay que hacer. Así que es casi imposible que se utilice el registro horario con huella o con rostro y que sea totalmente válido. Así que en el supuesto de que lo hayas hecho súper bien, tengas una base, lo tengas todo súper controlado, hayas tenido un asesoramiento estupendo, recordemos que hay que tener una evaluación de impacto muy, muy bien hecha para justificar este tratamiento. Hay veces que no es registro de jornada, que es a lo mejor por motivos de seguridad, la entrada a un servidor o a un CPD de ciertas personas. Pero es que además tenemos más problemas, que estén entrando personas que no son propias de mi empresa, que son subcontratas, y se le obligue a utilizar la huella. Así que hay que, como decíamos antes, hilar muy fino, tener una información disponible, tener esa evaluación de impacto también muy bien atada, pero es que además tendrás que establecer unas medidas de seguridad muy adecuadas para evitar que si hay una brecha de seguridad, esos datos puedan ser utilizados por terceros y puedan identificar a personas. Además, ojo, porque estos registros no pueden tomar decisiones automatizadas, es decir, que solamente por registrarme ya decida que he faltado al trabajo, me descuente el día de la nómina, que haya una decisión automatizada sin intervenir una persona en el proceso. Así que, como hemos dicho, el tratamiento de huella, yo no te voy a decir que sea imposible, pero casi en el ámbito laboral. Hay veces que lo podemos encontrar, lo podemos llegar a encontrar en un contrato, en un convenio, y en ocasiones hay que estudiarlo muy bien. Si es una pyme, una pequeña empresa y no tiene el asesoramiento suficiente y lo ha estudiado en profundidad, no lo recomiendo porque va a ser más un problema que un beneficio. Y recordemos que necesidad no se puede argumentar para que sea un ahorro de costes ni nada parecido. Hay que argumentarlo muy, muy bien y tenerlo todo al día. Así que si no queremos tener denuncias, problemas y algo relacionado con la Agencia Española de Protección de Datos, como puede ser una inspección, es mejor hacer las cosas bien desde el principio y no meterse en un jardín como puede ser este sin tener el asesoramiento correcto. Nos vemos en el siguiente vídeo.